Uno de los cárteles más importantes en el norte del país es el de los Cabrera Saravia. Es una organización criminal aliada con la Malliza, particularmente violenta, y que tiene una amplia operación en todo el Triángulo Dorado. Hoy, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha anunciado que fue detenido uno de sus principales operadores encargado de manejar las finanzas del grupo y del negocio de la extorsión en toda la comarca lagunera. ¿Y qué cree? Pero el tema va mucho más allá. Este hombre se llama Edgar Rodríguez Ortiz, le dicen el Limones, es dirigente y dicen que también protegido. Algunos dicen que es incluso el delfín de Pedro Aces Barba, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Hoy lo negó, por cierto, pero ahí están las fotos, los testimonios, las imágenes. El diputado por Morena, Pedro Aces, es el segundo, además de la bancada de ese partido, detrás de Ricardo Monreal. Rodríguez Ortiz está acusado de lavado de dinero, secuestro, homicidio, narcotráfico, clonación de tarjetas para crear empresas fantasmas y de ser el cerebro financiero del cártel de los Cabrera Saravia. Nada más y nada menos. Todo eso en el estado de Durango, principalmente en la comarca lagunera. Todos los sectores productivos de la comarca lagunera habían denunciado las extorsiones que sufrían por este sujeto que se presentaba, era el líder, el secretario de organización de la CATEM y que usaba para cobrar las extorsiones a los sicarios de los Cabrera Saravia. Ya fue detenido. La pregunta es si la investigación llegará a Pedro Aces o, como otras, quedará detenida en los operadores. Es Edgar N., alias El Limones, integrante de la organización criminal Los Cabrera, quien extorsionaba a comerciantes y ganaderos. Además, operaba las finanzas del grupo delictivo en la región de La Laguna, que comprende a Durango y Coahuila. Era un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue detenido en Durango y de inmediato trasladado a la Ciudad de México. En redes sociales se difundió una imagen de Limones con una playera de la CATEM, la Coordinación de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, una organización fundada por el morenista Pedro Aces. Según usuarios, el Limones pertenecía a esta organización. Ante la situación, el legislador y secretario general de la Confederación emitió un posicionamiento. Como dirigente de CATEM, niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación, la confederación de la productividad, la confederación moderna, la confederación que impulsa todos los días y armoniza los factores de la producción. No se equivoquen, Limones no es CATEM. Los Cabrera es una célula delictiva que opera para el cártel de Sinaloa, específicamente para el grupo de la Malliza. Busca apoderarse del llamado Triángulo Dorado, que comprende Sinaloa, Durango y Chihuahua. Según reportes, Edgar N. estaba en el segundo nivel de la estructura criminal, por debajo de José Luis Cabrera Saravia, alias el 03 o el 300. Esta célula y otros grupos delictivos disputan la zona en busca del control de rutas y la elaboración de drogas sintéticas. El principal rival de los Cabrera es La Línea, un grupo afín del llamado Nuevo Cártel de Juárez. La disputa entre estos dos ha provocado un incremento de la violencia en Ojinagua, Chihuahua, municipio que comprende el corredor de drogas hacia Estados Unidos. Según investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los Cabrera tienen antecedentes penales desde 1996, cuando el clan se alió a Ismael El Mayo Zambada para ganar fuerza en el norte del país, donde controlan los cultivos de marihuana y amapola. De 4 fundadores de los Cabrera, Felipe Cabrera, alias El Inge, fue detenido en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2023, donde se convirtió en testigo colaborador. Su hermano Luis Alberto, el Arqui, fue abatido en enero de 2012 en Canatlán, Durango. Desde 2015, José Luis el 03 es el encargado de gestionar los ranchos de la familia y de supervisar el trasiego de narcóticos. Mientras que Alejandro Cabrera Saravia fue detenido en Culiacán en febrero de 2013 y se desconocen detalles sobre el proceso judicial. Y bueno, yo no sé si es, como nos dicen, hay dirigentes de la CATEM, ¿no? Parecía la comarca lagunera como secretario de organización de este sindicato encabezado por Pedro Aces. Pero lo cierto es que fue detenido y tenía
por ese tema la denuncia de todos los empresarios importantes ahí de la comarca lagunera. Este es un caso evidente de corrupción y de utilización criminal de posiciones, de supuestas posiciones políticas, pero cada día aparece un caso de corrupción nuevo. Las denuncias parecen inagotables, pero en eso se quedan, en denuncias. Le vamos a contar algunas de las que conocimos apenas, Viviana, en las últimas horas. Bueno, mire usted. Walla Servicios México es una empresa creada para servicios de salones de belleza, pero obtuvo 62 contratos en los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum por más de 1,000 millones de pesos para el suministro de medicamentos, mochilas y uniformes. Sebastián Rodríguez, su fundador, el tesorero Manuel Velasco en Chiapas y socio de Víctor Manuel Álvarez Puga, y detenido ya en Estados Unidos por facturero. Alejandro Murat y Asaf Israel Sansuri, todos están vinculados a la venta de Pegasus a la PGR. Bueno, la pregunta aquí es, ¿por qué un salón de belleza no podría vender medicinas y mochilas al gobierno federal por 1,000 millones de pesos? Es una empresa evidentemente fachada, Jorge. Sí, vamos con otra historia que se divulgó en las últimas horas. El alcalde morenista de Tequila, en Jalisco, que se llama, mire usted, nada más y nada menos que Diego Rivera, qué nombre, decidió aumentarle el predial 20 veces por encima de lo que pagaba algunas tequileras. Y como la más importante de ellas es Tequila Cuervo, protestó, decidió clausurarla con la intención de embargar Tequila Cuervo. Imagínese usted, eso puso en pie de guerra a toda la industria tequilera y obligó a la intervención del gobierno estatal. Don Diego Rivera, este presidente municipal que así estaba extorsionando, alegó que el gobierno no tiene atribuciones para quitar el embargo y el tema escaló hasta la Secretaría de Gobernación, que 2 días después logró que se levantara la clausura. Pero el tema central es ese, el temor por la inseguridad jurídica sobre este tipo de casos fiscales persiste en toda la iniciativa privada. Cualquier funcionario puede, un presidente municipal, por sus pistolas, para hacerse de recursos o simplemente para extorsionar o destacar, tomar este tipo de decisiones ante una de las empresas más importantes de México. Jorge, este alcalde no fue el que se quedó, que expropió prácticamente el Museo del Tequila para hacerlo su oficina y su hogar. Sí, es el mismo. Qué cosa, ¿no? Localizaron también en Guanajuato el cuerpo de Agustín Solorio Martínez, coordinador político del Partido del Trabajo en Apatzingán, Michoacán. El PT ha confirmado el fallecimiento del político, quien desapareció el 5 de diciembre. Además, ha exigido a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos. De acuerdo con medios locales, Solorio Martínez fue hallado a bordo de su camioneta, aunque no se aclararon las causas de su muerte. Bueno, ahí está otro personaje del mundo político más asesinado. Mientras tanto, en Nuevo León, 5 elementos de la Fuerza Civil resultaron lesionados luego de que la unidad en la que se transportaba pasara por un artefacto explosivo improvisado. En realidad se llaman minas. Son minas antipersonales, sean improvisadas o no. Esto ocurrió en el municipio de Doctor Cos. 4 de los lesionados se encuentran en observación y fuera de peligro, mientras que uno permanece con lesiones que requieren atención médica. Trascendió que realizaban tareas de inspección y vigilancia después de que se reportara una primera explosión de un artefacto similar que cobró la vida de un campesino en el mismo municipio. Lo podrán llamar como quieran, pero estos son actos de terrorismo. Bueno, vamos a otro tema. Hoy la hija de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió el Nobel de la Paz en Oslo. Lo hizo en nombre de su madre, que después de una travesía como de película, finalmente llegó a la capital de Noruega. Fue alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, cuando María Corina Machado se asomó al balcón del Gran Hotel de Oslo para saludar a un grupo de venezolanos que se encontraba ahí. Juntos cantaron el himno nacional de Venezuela. Luego, la líder opositora salió del hotel y se acercó a saludar a sus compatriotas. Fue la culminación de un día que inició con el reconocimiento a la Premio Nobel de la Paz. I now call upon
Ms. Ana Corina Sosa Machado, the daughter of the Nobel Peace Prize laureate for 2025, to step forward to receive the diploma and the gold medal on behalf of her mother, Ms. María Corina Machado. Así fue el momento en el que Ana Corina Sosa Machado recibió el Premio Nobel de la Paz a nombre de su madre, María Corina Machado. Luego de recibir el reconocimiento, leyó el discurso escrito por María Corina, en el que habló sobre cómo Venezuela sucumbió al régimen chavista y de Maduro y de la lucha que encabezó por la democracia. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando a sus ciudadanos se les olvida que la libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos. Es una decisión personal deliberada y la suma de estas decisiones forma una civilidad que debe ser reforjada cada día. Y así es como llegamos a este día, un día que lleva el eco de millones que están parados en el umbral de la libertad. Este premio lleva un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y más que nada, lo que nosotros como venezolanos podemos ofrecerle al mundo es la lección forjada a lo largo de esta larga y difícil experiencia, que para tener experiencia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad. Aunque no logró llegar a tiempo para la ceremonia, el Instituto Nobel confirmó que María Corina Machado ya se encuentra en Oslo y se espera que este jueves ofrezca una conferencia de prensa a medios internacionales. Los presidentes de Panamá, Paraguay, Ecuador y Argentina viajaron hasta la capital noruega como muestra de apoyo a la causa que encabeza Machado. De acuerdo con el Wall Street Journal, María Corina tuvo que usar un disfraz y peluca para salir de un suburbio en Caracas. Junto con 2 personas, se trasladó 10 horas por un camino hasta una comunidad costera. El martes abordó una lancha con destino a Curazao, no sin antes notificar a Estados Unidos que iba a bordo de la embarcación para no ser atacada. El diario menciona que 2 aviones F-18 sobrevolaron al mismo tiempo el Golfo de Venezuela. Una vez en Curazao, María Corina tomó un avión. De esta manera, la operación se llevó a cabo bajo un rigor absoluto de discreción por razones de seguridad, situación que quedó confirmada solo después de que la líder opositora abandonó el territorio venezolano. Machado había permanecido oculta tras una serie de amenazas, escoltada por un equipo de confianza que priorizó la confidencialidad de sus movimientos. El Nobel de la Paz reconoce su papel como representante de la transición democrática en Venezuela. Tras las elecciones de 2024, en las que el chavismo volvió a proclamar a Maduro, la líder enfrentó investigaciones judiciales y acusaciones de conspiración, incitación al odio y terrorismo por parte de la Fiscalía. El lazo de la opositora con Donald Trump y el respaldo que le ofreció al dirigente estadounidense han añadido una dimensión externa a la crisis venezolana, en un escenario de sanciones y maniobras militares que el gobierno de Maduro considera intentos de presión internacional para que deje el poder. La presencia de María Corina Machado en Oslo inaugura una nueva fase en el pulso político venezolano, bajo la mirada de la comunidad global y en un marco de tensiones que exceden las fronteras nacionales. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, que hayamos visto a María Corina ahí en Oslo es una gran noticia, es épica su salida también de Venezuela y yo me quedo con una reflexión. Hasta el día de hoy, el gobierno de México no ha felicitado a María Corina por el Premio Nobel de la Paz, ni cuando se anunció que lo recibiría, ni ahora con esta recepción. No hubo nadie del gobierno de México ahí presente en esa ceremonia. Al contrario, muchas expresiones cercanas a la 4T han sido muy contrarias a María Corina Machado y sigue siendo México un aliado de Venezuela. Pero Venezuela, Viviana, las cosas se ponen
para Venezuela y para Maduro, ¿no? Para Venezuela no sé, pero para Maduro cada día se ponen más complicadas, aunque internamente trataron. Diosdado Cabello, acusado de narcotráfico, de pertenecer al Cártel de los Soles, salió a decir que era mentira la forma en que había salido María Corina Machado de Venezuela. Obviamente no es cierto. Y luego la vicepresidenta de Venezuela decidió y dijo que América Latina se tenía que unir. Pues no, eso no está sucediendo. Y a propósito, en Venezuela las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya interceptaron y confiscaron un buque petrolero frente a las costas de ese país, elevando la tensión entre Washington y Caracas. De acuerdo con la fiscal general de los Estados Unidos, con Pam Bondi, el buque había sido utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo, a pesar de las sanciones internacionales en su contra. Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones cargadas con droga, ataques en los que han muerto más de 80 tripulantes, y así dio a conocer la incautación de este buque petrolero el presidente Donald Trump. Seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large, largest one ever seized actually, and other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Bueno, ahí están, así están las cosas. Este era el buque petrolero más grande que tenía Venezuela, pero es similar al caso, recuerda usted, del famoso avión del que le hemos hablado muchas veces y que el gobierno mexicano del sexenio pasado no dijo ni una palabra, un avión venezolano iraní que terminó siendo incautado luego de muchos viajes extraños, terminó siendo incautado en Buenos Aires y entregado ya a los Estados Unidos. Lo mismo ocurría con este barco, traía petróleo de Venezuela, de Irán, era petróleo que estaba comercializando en forma ilegal, estaba reportado desde hace años y hoy fue finalmente tomado por fuerzas estadounidenses. Así están las cosas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que cambia en Venezuela. El tema de María Corina con el Nobel y esta incautación de un bloqueo que se fortalece cada día más. Ya está cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Ponen, como diría Trump, las horas finales quizás de Nicolás Maduro. Pues veremos a ver qué sucede, pero sí hay que estar muy atentos a ver qué sucede en estos próximos días. En Venezuela se había dicho que iba a haber algún movimiento importante a finales de noviembre. Parece ser que se han tomado las cosas con más calma, pero no hay manera de que Estados Unidos mueva tanta fuerza a esa zona. Tiene una gran parte de la flota que tienen marítima en ese lugar para no utilizarla, ¿no, Jorge? No, pero bueno, vamos a otro tema. Mire, el domingo Viviana Belsazo, mi compañera Viviana Belsazo, presentó su nuevo libro, se titula Sin bajar la guardia, un completísimo manual de seguridad personal en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Viviana venía apenas llegando de Harvard, de un curso muy importante sobre seguridad nacional. Ahora le vamos a platicar de eso. Así fue la presentación de Viviana en Guadalajara. ¿Sabía usted que el 85% de los delitos se pueden prevenir con la información adecuada y adoptando medidas de autoprotección? Ante los altos índices de inseguridad en el país, contar con estas herramientas se vuelve fundamental para cualquier ciudadano. Más que un libro, Sin bajar la guardia, de la periodista Viviana Belsazo, es un manual de seguridad personal que busca empoderar a los lectores con conocimientos y estrategias prácticas para prevenir y reaccionar ante situaciones de riesgo como asaltos o extorsiones. Este manual se hizo durante muchísimos años, he entrevistado a víctimas, he entrevistado a expertos y como conclusión de todas estas voces expertas es que si tú te adelantas o estás preparado para enfrentar cualquier eventualidad, cualquier delito, tienes altas posibilidades de que no te ocurran o que tengas las menores consecuencias posibles. El libro ofrece las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y estar más seguros en el día a día. Cuando el miedo nos paraliza, la diferencia entre improvisar y estar preparados puede salvarnos la vida. Una vez que contamos con este conocimiento, reaccionar ante una situación de riesgo se vuelve innato. Pongo como ejemplo es que una leona cuando está
en la sabana con sus cachorros, muchas veces tienen un instinto especial que se anticipan o a una fuerte inundación o a lluvias o perciben y huelen el peligro y de esa manera pueden proteger a sus cachorros. Sin bajar la guardia, cuenta con una fuerte base teórica y técnica de más de 15 expertos en seguridad, manejo emocional ante el peligro, expertos en psicología, especialistas en defensa personal y activistas defensoras de los derechos humanos. Pero también hay una guía muy práctica para saber qué hacer si te llega a ocurrir algún delito, dónde acudir, cómo denunciar y cómo proceder, porque no solamente es acudir a la fiscalía, también necesitas un apoyo, una guía, un acompañamiento psicológico si tienes cualquier tipo de delito. También se cierra el libro, pongo unas meditaciones que pueden escuchar mediante un símbolo QR, que es cómo estar alerta, cómo llegar, empezar tu día de alguna manera para poder desarrollar este instinto y también cómo poder descansar en la noche, porque una vez que ya puedes bajar la guardia, ya en tu habitación, en tu casa, ya que aseguraste bien todo tu entorno, también la mente tiene que descansar. Con el manual se estará preparado e informado para que en lugar de que nos paralice el miedo, actuemos aplicando técnicas para desarrollar el instinto y detectar peligros potenciales, además de conocer y aplicar estrategias para prevenir y enfrentar delitos comunes. Viviana Belsazo presentó Sin bajar la guardia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, acompañada del periodista Jorge Fernández Menéndez, Jimena Urrutia, directora Guadalajara Film Festival Los Ángeles, y de Fernanda Dudete. Bueno, esa fue la presentación, parte de la presentación de Viviana allá, y ahora te toca que te entreviste, Viviana. A ver, cuéntanos, buena parte de lo que está en el libro de Sin bajar la guardia, a lo largo de los años lo has platicado aquí, en otros espacios, pero fue un trabajo, no fue un trabajo de poco tiempo, es un trabajo de 4 años, construir este libro, tener los testimonios, las experiencias de los expertos para poder dar consejos, dar recomendaciones, diría yo, más que consejos sobre seguridad personal a los lectores. Bueno, yo creo que hacer un manual de este estilo significa mucha responsabilidad. Y, por ejemplo, cuando lo presenté a la editorial me decían, pero sí hay muchos consejos que se pueden encontrar en Internet. Y ahí está el problema. Lo que tiene este libro es que tiene una curaduría muy importante de expertos con los que platiqué que nos pueden decir realmente qué hacer. Imagínate nada más, Jorge, que no sean voces que saben exactamente cómo conducirse para prevenir un delito, lo riesgoso que puede ser. Entonces, lo que yo te podría decir de este libro es que es un libro que tiene una curaduría muy especial porque escogí perfectamente bien a los expertos. Hay más de 15 expertos y especialistas en cada uno de sus temas. También este manual surge a lo largo de muchísimos años de tantas entrevistas que he hecho con las víctimas y entonces aprendes a conocer cuáles son los delitos que más le afectan y le duelen a la sociedad. Y como te decía yo, creo que es muy importante podernos anticipar a cualquier cosa que pueda suceder. Y bueno, si tienes la información, lo puedes hacer. Hablábamos en la presentación, y lo hemos platicado muchas veces con Viviana, de que informamos, desarrollamos los temas macros de la seguridad, los grandes, lo que hoy decíamos, los Cabrera Sarabia, el Chapo, el crimen organizado, pero después cuando uno tiene que aterrizar, resulta que tenemos millones y millones de víctimas cotidianas que sufren asaltos, acoso sexual, robo de celulares, robo de información, y eso es lo que atiende el libro, es la inseguridad cotidiana que sufren millones de personas. Y surge, por ejemplo, lo hemos dicho aquí muchas veces, hemos platicado del fentanilo. ¿Qué sucede? Para el fentanilo se necesitan mucho menos manos, mucho menos delincuentes que estén trabajando en eso, y todos los que se opusieron, dejaron de trabajar, de generar ingresos, se volcaron en otros delitos, como por ejemplo la extorsión. ¿Cada cuándo recibe usted una llamada de extorsión, un correo, tratan de clonar el WhatsApp? Yo estoy segura que por lo menos a mí me sucede 1 o 2 veces a la semana que recibo un correo de extorsión, no sé tú, pero no, pasa. Todos, cotidianamente. Nos quedan unos segundos solamente, pero llegaste a Guadalajara de Harvard. No puedes dar los detalles del curso de Harvard, porque así está estipulado en ese curso sobre seguridad. ¿Pero qué fuiste a hacer a Harvard que nos dejaste abandonados una semana? Bueno, fue un curso muy interesante. Fue un curso que se llama Seniors Executive, para seguridad nacional e internacional, y lo que ves es cómo está el tema geopolítico en seguridad, y lo que llama la atención
es que México no es prioridad para los Estados Unidos como lo es China, la gran potencia que está ya a la par casi de los Estados Unidos y donde existen los mayores conflictos es China, entre muchas otras cosas que se hablaron, pero bueno, ahí está el tema. Les iré contando a lo largo de las semanas todo lo importante que se aprendió en este espacio, pero fue un espacio que valió muchísimo la pena, Jorge. Pero bueno, ya nos vamos, Viviana. Ya felicidades por el libro. Muchas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Y bueno, como siempre, le recuerdo, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias, nos vemos mañana.